Y pues, ¿quién más? ¿No? El señor Fernando Tuesta Soledilla, politólogo de la PUC y expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, uno de los expertos y conocedores en materia electoral para poder analizar cómo es que llega el país a las próximas elecciones. Señor Tuesta, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido a Central Informaciones. Buenos días, Valeria. Gracias por la invitación. Señor Tuesta, ¿cómo está llegando? ¿Cómo estamos llegando? ¿En qué condiciones llega el país para las próximas elecciones? No en las mejores condiciones, por dos razones. Obviamente la más dramática y dura, la pandemia. Esto trastoca cualquier elección. Y lo segundo es esta reforma limitada, esta reforma que pudo hacerse pese a todo, pero faltó voluntad política. Hay cosas que se han aprobado, de las que tú has señalado, que digamos son un avance, pero mira tú, de todas las que se ha leído, hay efectivamente modificaciones en términos de fechas, pero hay que ser claro, no toda modificación de un artículo de la ley electoral o de organizaciones políticas constituye una reforma. En realidad las reformas son modificaciones sustantivas en las reglas de juego para el poder. Y ahí tenemos en ese listado algunas que no van a modificar sustantivamente. Algunas de ellas, incluso aprobadas, no son totalmente satisfactorias porque incluyen una serie de artículos que no han sido tomados en cuenta, otros han sido modificados no de la manera adecuada, y porque no se ha entendido, pese a la insistencia y pese a que también los congresistas repetían esto. La reforma constituye efectivamente un conjunto de modificaciones, pero que tienen un sentido, una dirección. Tienen que estar integradas, deben tener coherencia entre sí. No se trata simplemente de tomar una norma, modificar lo que nos parece, dejar de lado a otro, porque van a tener efectos distintos, incluso puede ser contradictorios. Tú lo has señalado también, por ejemplo, la no eliminación del voto preferencial va a tener implicancias en varios sentidos. Por ejemplo, no va a haber de ninguna manera un parlamento paritario. Y es por eso que se entusiasmaron mucho aquellos que en realidad no creen en estos temas, pero sabían que el voto preferencial iba a ser la limitación posible, adecuada, real. La no eliminación del voto preferencial limita ostensiblemente la supervisión de los fondos partidarios en una campaña. Y así. Entonces, por ejemplo, la limitación, el impedimento de candidaturas de aquellos que están sentenciados por delitos dolosos. Nosotros dijimos más de 4 años, que son los graves. Ahora se pone en general, ¿no? Con lo cual sí se puede violar derechos fundamentales. Es decir, hay una combinación de dos factores. Un factor desconocimiento, y eso lo hemos visto en los debates en la Comisión de Constitución y mucho más en el Pleno del Congreso, y en otros cálculo político, porque es cierto que aquí en todas partes los políticos miden si es que aquello que van a aprobar los afecta o los favorece. Es la reforma en donde los políticos suelen ser más renuentes. Si hay algo de reforma en nuestro país, no es gracias a que esta nace del Congreso, sino que sale desde fuera hacia adentro. Con esto no quiero decir que todos los congresistas actúan de esa manera. Hay congresistas y en varias bancadas que son responsables, que conocen del tema o que se preocupan del tema, pero la gran mayoría no, lamentablemente. Claro que sí. Y cuando usted mencionaba, señor Tuesta, por ejemplo, el tema del financiamiento, ¿le parece una ley con dientes? Porque si bien es cierto, la OMP va a tener mayor protagonismo, pero los partidos que, pueden recibir dinero incluso del narcotráfico, de la minería ilegal, y su partido no va a ser, va a mantener su inscripción, solamente se va a suspender. Por eso le pregunto, ¿es una ley con dientes? Yo creo que hay otro factor que no se toma en cuenta, que a mí me parece incluso mucho más peligroso. Los partidos, ya no de este Congreso, sino el anterior, lo que hizo es señalar que son responsables y en consecuencia tienen que rendir cuentas
tanto candidatos como partidos. Si a eso le agregas que no hay eliminación del voto preferencial, tenemos el peor escenario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay 24 partidos inscritos. Digamos que existan alianzas posteriores y se reduzcan a 20 listas. Solo el caso de Lima, que tiene 33 escaños. Tú multiplicas 33 por 20, son 660. 660 son los que tienen que rendir cuentas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el partido no se responsabiliza del candidato. Pero no es ese solo el problema, sino que si tú lo multiplicas por todas las 27 circunscripciones que hay en el país, entonces estamos hablando de más de 3.000 candidatos que tienen que entregar directamente a la OMPE para que lo supervise. ¿Cuánto tiempo tiene la OMPE entre la verificación y la sanción? Solo le dan 6 meses. ¿Y qué pasa si posterior a eso se descubre efectivamente que hay un origen de dinero mal habido? Simplemente pasó el tiempo y no se le puede sancionar. En ese cuadro, entonces, viene lo que tú señalas. Los partidos han tenido hasta ahora sanciones económicas y de carácter administrativo, es decir, multas. Del 2006 a la actualidad, la OMPE no ha cobrado un solo sol. En 14 años no ha cobrado un solo sol. Y esto porque la norma no le permitían esos dientes que tú señalas. Entonces, han habido partidos sancionados, o sea, el más alto, cerca de 2 millones de soles, Alianza para el Progreso, o partidos que han desaparecido, como Perú Posible, que no se le ha cobrado nada. Entonces, ¿y por qué ocurría que los partidos violaban la ley y no les pasaba nada? Justamente eso incentivaba a violar la ley, porque si la ley me dice, tú tienes que entregar a tal fecha como máximo los expedientes, la documentación donde yo te rindo cuentas, pero si no lo hago, tú me sancionas, pero esa sanción no es efectiva, mañana tampoco cumplo, porque no me va a pasar nada. Entonces, lo que ha sucedido ahora con la ley, por insistencia, por presión, por persuasión, desde fuera, sobre todo del Congreso, es que si un partido no cumple, pasa entonces de una falta leve, grave, muy grave. Pero entonces en ese ya límite máximo, no le dices, ya no lo puedes cancelar la inscripción, ¿no? Sino solamente lo puedes suspender. Que no está mal, pero no es lo que merece, pues un partido. Necesitamos partidos mínimamente responsables. Claro que y en eso también, como en otros, la ley no ha cumplido, digamos, con ser integral para beneficio absolutamente de todos. Ahora, señor Tuesta, ayer, después de esta reunión que tuvo el presidente del Congreso con el señor Martín Vizcarra, el jefe de Estado, él mencionaba y se le preguntó qué había pasado con el voto preferencial, y él dijo que no había consenso, no se llegó a un acuerdo entre los miembros, entre los partidos dentro del Congreso de la República. ¿Por qué es un riesgo, señor Tuesta, para que le explique a la población, por qué es un riesgo haber mantenido el voto preferencial? Por muchas razones, pero entre ellas señalo lo siguiente. El 11 de abril, o de camino al 11 de abril, nosotros no vamos a tener, digamos, 20 entre partidos y alianzas que nos muestran sus programas y sus propuestas al lado de sus candidatos presidenciales, sino en ese mismo momento van a haber en Lima, digamos, 660 personas que dicen identificarse con un partido, pero que no se asemeja en realidad al del partido, porque su compañero de partido es un competidor. ¿Y qué hacen? Ofrecen el oro y el moro, como se dice. Ofrecen lo que no pueden hacer, porque de lo que se trata es que la gente los mire y vote por él individualmente. ¿Se puede hacer política individual? No se puede hacer política individual. Pero además lo siguiente, si yo soy candidato de un partido, el partido no me financia una campaña. Yo me las tengo que arreglar. Cuando yo me las tengo que arreglar, vienen aquellos que te dicen yo te financio. Y entonces, muchos parlamentarios representan intereses corporativos de manera individual con independencia del partido. Y por ahí es mucho más fácil que entre el dinero mal habido. Porque ese candidato ya no reporta todo lo que debería al partido, porque los partidos tampoco están institucionalizados. Y entonces, ¿quiénes salen elegidos? Aquellos, no todos por supuesto, por ejemplo, aquellos que vienen de fuera de la política, aquellos que tienen popularidad en otros ámbitos, sea buena o mala,
sea buena o mala. Y este Congreso, como el anterior, es fruto del voto preferencial, como lo ha habido cada vez más en el Perú. ¿Y cómo queda, por ejemplo, la ley de paridad y alternancia? ¿Queda un estado gaseoso? Justamente por eso. Ajá. Justamente por eso. Entonces, la ley que tanto se luchó, que hacía que las listas sean alternadamente un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, al haber voto preferencial, van a salir la mayoría hombres. Bueno, y la gente dirá, bueno, así es, ¿no? Ese es el electorado. No, pues, porque en los partidos no solamente hay más hombres, sino que los recursos, las experiencias, las redes en general están más en los hombres que en las mujeres. En pocas palabras, no parten del mismo partidor. Esa es una ingenuidad pensar que todos son iguales, todos hacen la misma campaña y el elector es libre y escoge. No es así. No es así. El partidor es una carrera donde uno corre 100 metros libres y las mujeres 100 metros con obstáculos. Ese es el punto del voto preferencial. Señor Tuesta, y lo digo ¿por qué? Porque el presidente de la Comisión de Constitución hace algunas semanas, que es el señor Omar Chejade de Alianza para el Progreso, explicó durante una sesión del Pleno que el voto preferencial no perjudica la representación de las mujeres. ¿Se equivoca? Bueno, yo lo que puedo decir es que lo que nosotros decimos parte no solamente de una impresión, un deseo. Lo que nosotros decimos es, a partir, y sobre todo en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, sobre un diagnóstico, sobre base documentaria, sobre datos y sistematización del voto preferencial en el Perú en las últimas 3 décadas y media. Y, en consecuencia, sí afecta en la representación de género de todas maneras. Y lo vamos a ver el 11 de abril. El 11 de abril probablemente este tipo de discusión ya ni se recuerde. Señor Tuesta, bueno, hemos visto ya ahora, digamos, convocados, ¿no?, de los partidos políticos, han sumado, digamos, figuras, George Forsyth a Restauración Nacional y otros más por ahí. ¿Usted ve y analiza, señor Tuesta, digamos, ahora una comercialización de candidaturas? No ahora. En realidad, parte de la reforma era evitar esto. Lo que tenemos es partidos sin candidatos, candidatos sin partidos. ¿Cuántos partidos? 24. El televidente, el oyente de RPP, ¿conoce 24 partidos? ¿Están seguros que hay 24 partidos en el Perú? Parece que no, ¿no? Y sin embargo están inscritos. ¿Cómo? Bueno, es que antes la ley era una ley que se quedaba en la letra. Y tenemos muchas organizaciones que están inscritas, no sabemos cómo, pero están inscritas. Muchas de estas organizaciones son cascarones, muchas de estas organizaciones carecen siquiera de militantes, pero tienen un bien preciado que se llama inscripción. Y entonces, si es que no se tiene, se funge de vientre de alquiler. Y entonces hay algunas personas respetadas que quieren hacer política en el Perú y no hay manera porque los partidos, así como aparecen, desaparecen. Y entonces lo que se está estableciendo ahora es una suerte de matrimonio de migrante, ¿no? Donde cada uno establece esta relación por interés particular. Uno porque es una vía para candidatear, el otro para mantener su inscripción. Y así muchos partidos han mantenido su inscripción porque han sido parte de una alianza, porque se han colgado de un candidato presidencial que arrastra y supera el 5%, pero justamente la reforma, y ese es uno de los problemas de este Congreso, que al posponer las elecciones primarias, lo que evitó es que muchos de estos 24 partidos desaparecieran, porque ni siquiera hubieran podido cumplir con que los electores vayan a votar por sus listas. Entonces hay mucho más en esta suerte de listado de lo que se aprobó y no se aprobó. Claro. Y los efectos no van a ser los deseados. El año 2021, que era una fecha simbólica, y es por eso el texto nuestro era una democracia para el bicentenario. Exacto. Lamentablemente no vamos a poder cumplir. Pero está en los electores también.
No Claro, solamente sí. en las normas, ¿no? En los electores, saber elegir, y para eso hay que preocuparse. Señor Tuesta, le agradezco muchísimo, de verdad, su análisis político y en el marco de las elecciones es muy valioso. Fernando Tuesta, Soldevilla, politólogo de la PUC y expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Le recomiendo buscar este documento que preparó pues esta Comisión de Alto Nivel. Contiene 12 proyectos muy interesantes sobre los retos de cara a las elecciones, cómo fortalecer los partidos y, por supuesto, cómo mejorar la oferta. Finalmente, nosotros somos quienes votamos, pero también hay una cuota de responsabilidad en los partidos para hacer un filtro adecuado y presentarnos a los candidatos, digamos, mejor preparados, las mejores cartas que tengan. Ojalá pues lleguemos a mejores condiciones a las elecciones del próximo año. Con esta información nos vamos inmediatamente